Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Escuche bien, no sé cuántos evangélicos pasarán por esto, pero esto te está hablando un hombre espiritual dejándonos un mensaje de parte de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y dice el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando él habla en mí, aquí ese versículo que dice en mí, está hablando desde lo más profundo de su ser, está hablando desde el hombre interior, desde el espíritu, está hablando Pablo, porque la Biblia es un libro espiritual, amén, escrito en el espíritu para que usted pueda comprender y su espíritu pueda crecer y desarrollarse. Pablo está diciendo que él no es el que peca, sino el pecado que vive en él, y esto no es en él, dice él, sino en mi carne, porque en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos evangélicos no quieren hacer las cosas bien? Pero ¿y por qué no puedes, hermano? Porque esta gente no me deja, los que me rodean no me dejan tranquilo, mis hijos, mi mamá, mis vecinos, mi jefe, porque tú vives en la carne. Porque si tú supieras separar tu alma de tu espíritu y vivieses conforme a tu espíritu y no conforme a tu alma, nada ni nadie te mueve. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? No te mueve ninguna circunstancia. El rey David, yo le preguntaba a Dios hasta hace poco, le decía, Señor, ¿cómo es posible que un hombre que fue criminal, asesino, guerrero, venía de matar tanta gente, y un día dice que mató 22,000 asirios y agarró como 2,000 caballos para su caballería que necesitaba, y le sobraron 20,000 caballos y los enjarretó? Eso significa que con la espada les dan por la columna, los enjarretan. ¿Tú sabes lo que es eso? Y después viene y se postra y habla con Dios, y Dios decía que David era conforme a su corazón. Yo no entendía eso. ¿Sabes qué pasa? Que David era un hombre que sabía separar, había logrado madurez espiritual a través de los procesos que había recibido, había logrado alcanzar madurez espiritual y había separado su alma de su espíritu. Entonces él sabía cómo vivir en el espíritu, que es lo que a Dios agrada, porque Dios es espíritu. Y cuando tú vives en la carne, conforme a tus emociones, a tus sentimientos, a tus deseos, usted va a pasar trabajo, porque hay una batalla en la mente entre la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y ambos se abaten entre sí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Analizando mucho a David, la historia de él, pude sacar conclusión también que ese hombre era conforme al corazón de Dios, porque ese hombre era perseguido por Saúl. Mire usted, para que vea, a él lo llevaron al reinado o al reino de Saúl para que tocara el arpa y cantara, porque dice la Biblia que Saúl era atormentado por un demonio de parte de Jehová. Saúl había sido rechazado ya por Dios y un demonio lo atormentaba. Y David, cuando cantaba, el demonio lo dejaba. En el antiguo pacto no aparece la palabra liberación de demonios como lo aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto, Cristo trajo algo diferente que no se vio nunca, sino en ese pasaje que por lo menos se ve que David cantaba. Él dice que el espíritu malo de parte de Jehová se apartaba. Ahora mira esto, ¿sabía entonces David? David sabía claramente, ojo con esto, David sabía claramente que Saúl estaba endemoniado. David sabía que él era el nuevo ungido como rey de Israel, porque Samuel el profeta lo había ungido siendo un niño de aproximadamente 17 años. Y luego lo lleva Saúl al reinado. Él vence a Goliat. Saúl le da a su hija como esposa. Y después Saúl 17 veces relata la Biblia que trató de matarlo. Y aún con todo eso, David, un hombre conforme al corazón de Dios, es donde vemos por primera vez
Porque luego en la Biblia, a través de la gracia, Jesucristo nos explica que no pagues mal por mal, sino que le hagas bien al que te haga mal. Esto lo practicó David muchos miles de años, cientos de años atrás. Lo practicó David. ¿Cómo? Fíjate tú, 17 veces trató de matar a Saúl a David, y David lo tuvo cerca para asesinarlo, y ni siquiera él, hasta los soldados que estaban con él le decían: dame que yo lo mato, y de uno solo Dios ha entregado, y trataban de convencerlo desde su carne, desde su mente, desde su alma, porque los que andaban porque eran carnales, él era espiritual. Mire usted, era un guerrero humanamente hablando, pero también era un guerrero espiritual, y sabía, estaba conectado con Dios. Estaba conectado con Dios. Fíjense ustedes, los generales, mira, aquí lo tengo. Dios te lo puso, papayita, ahí en tu mano. No te preocupes, que yo mismo soy el que lo voy a dar. Y David, con todo y eso, dijo: no, Dios me libre de levantar mi mano contra un ungido de Jehová. Nunca lo mató. Dejó todo en manos de Dios, y él esperaba que sea Dios. Y sin embargo, cuando Dios hizo juicio que mató a David, David no se alegró por eso, como muchos evangélicos que tú ves cuando le pasa a un enemigo o a alguien que le hizo mal a ellos, lo primero que dicen: eso fue juicio de Dios, gloria a Dios, Dios sabía, aleluya. Ese es un carnal. Cuando usted es un evangélico haciendo eso, dígale: hermano, usted tiene que morir, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que nacer de nuevo, porque se alegra con el dolor ajeno. No, no importa. Que es el enemigo, él se portaba mal, por eso Dios lo castigó. No, tú no tienes que hacer eso, porque eso demuestra que tu corazón está podrido, está sucio. Y tú sabes lo que quiere Dios, como lo dice Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, el corazón. Porque ¿dónde se sienta Jesús? ¿Dónde se entrona Jesús en nuestros corazones? Pero ¿quién está entronado en tu corazón? Jesús. Si Jesús está entronado en tu corazón, tú debes de haber aprendido de hace rato a perdonar a los que te ofenden y a los que te han hecho daño, como lo hizo David. Y aún David, fíjense ustedes, que todavía vino un hombre tratando de atribuirse la muerte de Saúl, diciéndole: maté a Saúl. Y él creía que iba David a darle un lugar en el reino. ¿Y tú sabes lo que hizo David? Lo mandó: por cuanto has levantado tu mano contra un ungido de Jehová, esa sangre correrá por tu cabeza. Y lo mataron, para que aprenda. Y cuando murió Saúl, David hizo duelo, para que aprenda. Eso me impresionó. Un guerrero. ¿Qué guerrero puede ser usted o yo? ¿Con quién peleamos nosotros? Nosotros peleamos desde que estábamos muchachitos, desde que estábamos en el mundo. Y entonces a esos hombres la pasaba peleando cuerpo a cuerpo, pero también tenía una conexión en el espíritu con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Gloria a Dios. Lo perdonó a Saúl, no le guardó rencor, sino que más bien todavía, después teniendo su reinado, preguntó: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Qué te parece ese corazón? ¿Usted tiene el corazón así? ¿Usted ha perdonado a los que le han ofendido? ¿Usted ha perdonado a los hermanos, a los vecinos? ¿Usted ha perdonado a la gente que se mete con usted? Cuando usted lo haga de corazón, no de apariencia, porque hay mucha gente que vive de apariencia. Carga la religión encima, pero corazón de Dios no tiene. Religión para engañar a los demás, se visten como evangélicos, usan Biblia como los evangélicos, hablan como los evangélicos, te saludan como los evangélicos, pero la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Son igualitos. ¿Cómo sé yo? ¿O cómo podemos diferenciar a un verdadero cristiano genuino de uno que no lo es? Jesucristo dijo: por su fruto. Diga conmigo: por sus frutos. Por su fruto Lo conoceréis. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener claro que nosotros tenemos que buscar la manera de dejar que ese hombre interior crezca y no lo sigamos arrastrando de un lado a otro, haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro intelecto. Él quiere hacer el trabajo. Jesucristo dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero es necesario que muera, porque si muere da muchos frutos. Y la vida está dentro del grano. La vida está dentro de usted. El Espíritu Santo, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es la vida y está en usted. Y Él quiere hacer un trabajo.